Bueno, pues me presento, soy yo. Digo que soy yo porque aún no tengo pensado un nombre para grabar durante los vídeos. Así que bueno, diré que soy yo y ya está. Pues soy bastante fan de Hearts of Iron y especialmente de este mod, ¿no? El de New Order, que es un mod sobre un futuro alternativo, bueno, un pasado alternativo, una ucronía donde el eje ganó parcialmente la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto existen tres grandes potencias en el mundo: Estados Unidos, Alemania, la Alemania nazi y el Japón imperial. Entonces juego regularmente a este mod y son partidas muy largas, principalmente porque es un mod en el que hay que leer mucho. No, bueno, esa es la mecánica principal, leer y tomar decisiones, es casi una aventura interactiva. Y encima está en inglés y bueno, mi inglés no es el mejor inglés del mundo, así que me cuesta un poco leerlo y tardo. Yo imagino que los que sean nativos en inglés o tengan un conocimiento bastante alto y soltura leyéndolo, pues jugará más rápido que yo. Entonces, pues he dicho, bueno, si voy a jugar otra partida, pues podría grabarla y subirla a YouTube, ya que he visto que no hay casi gente que suba contenido de este mod en español y puede que alguna persona esté interesada, ¿no? Y si no lo ve nadie, pues bueno, yo he jugado y ya está. Entonces voy a jugar con Guangdong, que es un país que añadieron, bueno, el país ya estaba, pero le añadieron el contenido en la última actualización y la verdad es que me gustó mucho la primera partida que eché con ellos. Eché con Morita y con Lee, que son dos personas con las que puedes jugar, ¿no? Si tomas decisiones a lo largo de la campaña. Y bueno, la verdad es que estuve a punto de terminarla, lo que pasa que actualizaron el mod mientras terminaba la partida y tal. Bueno, que dejé de jugar unos días y cuando volví ya lo habían actualizado y era incompatible, así que no pude terminarla, pero bueno, me debí de quedar como una hora del final, algo así, busqué lo que pasaba y ya está. Pero bueno, sí me dio un poco de rabia. Entonces pues acaban de lanzar ahora un hotfix, ¿no? Como una especie de parche pequeñito, que han metido algunas cosas y va a haber un tiempo de estabilidad. Entonces creo que es interesante jugar ahora. Y voy a elegir Guangdong porque le han metido contenido ahora últimamente, como he dicho, y está muy bien. Entonces Guangdong principalmente es... bueno, antes de empezar voy a dejar claro que voy a intentar traducir los textos. Normalmente pues los traduzco en mi cabeza y ya está, pero bueno, voy a intentar leerlos en voz alta y si cometo errores, pues yo qué sé, pues me lo podéis decir en los comentarios, pero bueno, como ya he dicho, no tengo un control muy alto del inglés y seguramente algunas cosas me las invente. Pero bueno, dejaré los textos el tiempo suficiente como para que cualquiera que quiera pueda parar el vídeo y pueda leerlos por su cuenta. Entonces pues la historia es esta, voy a bajarlo por aquí para que quien quiera leerlo pueda leerlo. Y esto es Guangdong. Guangdong es una zona del sur de China, que es una zona que siempre ha estado bastante más desarrollada que el resto de China, aunque bueno, históricamente pues tiene que ver con que estuviera ahí la concesión de Hong Kong de los ingleses, que ha sido la zona más desarrollada de China hasta hace 20 años en nuestra línea temporal. Y principalmente cuando Japón gana la guerra en China, lo que decide es crear un títere chino, pero en Guangdong crea un títere independiente para que sus empresas, los Shibatsu, puedan explotar económicamente esa zona y aprovecharse de los trabajadores que hay allí. Entonces, los Shibatsu japoneses, las grandes empresas japonesas, se trasladan allí y es una zona un poco sin ley, ¿no? Bueno, sí que tiene ley, pero lo gobiernan ellos. Hay una especie de cámara legislativa que está controlada por los Shibatsu y hasta hacen lo que quieren sin tener que dar explicaciones al gobierno ni a nadie. Entonces es como una especie de sueño capitalista dentro de lo que es el capitalismo japonés de los Shibatsu, ¿no? Que es una cosa bastante oligárquica y tal. No hay libre mercado porque realmente compiten 4 empresas entre ellas y no dejan que nadie suba, y además pues los trabajadores están oprimidos, aunque bueno, si lo comparamos con las condiciones que se supone que tienen los trabajadores esclavos alemanes, ¿no? Bueno, alemanes no, son eslavos y tal, pero que viven en Alemania, pues la verdad es que los chinos que trabajan en Guangdong viven bastante mejor. Y principalmente
pues existen tres clases de personas en Guangdong. Está como la élite japonesa, que son pues japoneses que son directivos, gente que va allí porque hay casinos y tal a divertirse. Luego están, no me acuerdo cómo se llamaban, ahora lo veremos, pues una gente que ya es mezcla de japonés y chino, que ocupa cargos intermedios, que tiene cierto nivel económico, y luego están los chinos, que son la mayor parte de la población y que trabaja para los shibatsu en las fábricas, en las oficinas y todo eso. Entonces, bueno, la verdad es que no voy a activar el Iron Mode por si la lío en algún momento o pasa algo, poder recargar hacia atrás. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que en mis últimas partidas con Guangdong, bueno, con Guangdong no, esa fue la última, pero en mis últimas partidas pues sí que he tirado de la consola de comandos y de cargar para atrás y tal para conseguir lo que quería, y en el fondo me parece que eso adultera un poco la experiencia. Entonces voy a jugar sin el Iron Mode, pero voy a tratar de no hacerlo y de ser honesto con vosotros. Entonces, bueno, si en algún momento me veo obligado a hacerlo, lo diré. Así que bueno, vamos a empezar. Como os he dicho, esa es la historia de Guangdong. Este es el presidente de la Cámara Legislativa a día de hoy. Y bueno, en principio el mod empieza con todo ok. Entonces, para quien no sepa nada, bueno, pues no diré qué es lo que va a pasar. Vamos a ver. El audio, los efectos, la música, o sea, es brutal en este mod. Yo creo que este vídeo va a ser de presentación, porque no tengo mucho tiempo ahora para grabar, entonces será para presentar la campaña y luego ya veremos. En las naciones que tienen como un árbol de focos desarrollado y tal, y contenido, pues suele haber varios caminos para elegir. En este caso, creo que en Guangdong hay 5 caminos, y la otra vez jugué con el más progresista, que es el de Morita y Lee, ¿no? Que acaba dando como derechos a los trabajadores chinos y crean unas ciertas condiciones bastante aceptables. Pero en esta partida creo que voy a jugar con el que es todo lo contrario, pero no... Bueno, hay uno que es peor para los derechos de los trabajadores, pero bueno. En este caso, la vía de... No me acuerdo cómo se llama la empresa, ahora lo miraré. Pero es un camino de un tío que pretende como desarrollarse tecnológicamente al máximo y crear una especie como de mundo cyberpunk casi. Entonces voy a tratar de jugar con ellos. Esto es un poco, pues bueno, el experimento corporativo, es lo que os he explicado antes. Quien quiera lo lee. Ya está, se ha creado un territorio para 4 empresas, que son Sony, Matsushita, Electric, Fujitsu y Yasuda. Vamos a jugar con Fujitsu, que no me acordaba. Esto es un poco las clases de personas que hay. Los Zujin, que no me acordaba, que son la mezcla de chino y japonés. Y luego además no solo están las empresas, sino que está la policía de Guangdong, que es un poco como la que trabaja para el Estado y la que se encarga de mantener el orden sin corrupción, entre comillas. Luego está el Kempeitai, que es la policía militar japonesa, que es un poco la que representa los intereses del Japón como tal, y que es militarista y tal. Y luego finalmente están pues la Yakuza y las triadas, ¿no? que controlan los bajos fondos y son una fuerza muy importante. Y luego esto no es un poco como la relación realmente. Las mecánicas de Guangdong tienen mucho que ver con Manchukuo, porque Manchukuo es tradicionalmente la joya de la corona del imperio colonial japonés y tiene un PIB más alto que el de Guangdong. La cosa es que el PIB de Guangdong crece mucho mensualmente en comparación con el resto de naciones. Y la cosa va de intentar superar unas ciertas pronósticos, ¿no? Bueno, son como unos objetivos que te proponen desde Japón de crecimiento, y si los consigues pues te dan beneficios y si no pues te dan malus. Entonces una de las cosas principales cuando juegas con Guangdong es superar económicamente a Manchukuo para ocupar el puesto que ellos ocupan dentro del imperio japonés. Y luego, bueno, estos son como... Ya está, lo dejo para que cada uno lo lea sobre los distintos personajes. Y nosotros vamos a jugar con Fujitsu, entonces esto sí que voy a leerlo. A ver, nacidos poco antes del inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Fujitsu es una de las empresas tecnológicas más viejas del mundo, liderada por Furukawa Zaibatsu.
Este pedigrí, sin embargo, no ha conseguido convertirse en fama y fortuna después de la era de la guerra, sino que hasta que Ibuka Masaru se ha hecho con el cargo, ¿no? Se ha hecho con el poder de la empresa. Esto no sé qué significa, erudito y sobre todo Bolt tampoco. Su carrera inicial como ingeniero empezó en Fujitsu con la adquisición de Tokyo Telecommunications en febrero de 1952. A pesar de, bueno, como el distanciamiento amargo que tuvo con su compañero de negocios, Morita Aiko, que es el de Sony, ¿no? Un poco el que está más a favor de los derechos de los trabajadores chinos, que he dicho antes, el alzamiento, el despertar de Fujitsu con Ibuka hacia los más altos rangos prueba que bueno, que realmente fue una especie de ascenso estelar y que se consiguió convertir en presidente en 1959. Ahora ha formado una alianza con Matsushita Masaru y lucha contra su empresa rival o contra su enemigo Morita Aiko, que está en contra un poco de su visión, de su sueño de un Guangdong para sí mismo, un paraíso de la ciencia donde cada persona pueda tener lo que se merece y solo se merezca lo mejor. Vale, entonces es un poco esto. Como veis, bueno, pues mi inglés no es del todo bueno, y cuando yo lo leo en mi mente, pues omito las partes que no entiendo y saco el contexto, pero cuando lo estoy leyendo es un poco distinto. Entonces este es el árbol de focos de Guangdong. Vamos a ir con el primero y dice Silicon Dreams, ¿no? Sueños de silicona. Esto es una especie de, como de referencia al Silicon Valley estadounidense, ¿no? Que es esa zona donde hay tantas startups y un desarrollo tecnológico muy grande. Pues igual, pero en el delta, es un poco en el río de las perlas, en el delta de las perlas, que es la zona esta de Hong Kong, Macao y demás. Y dice, Guangdong es el sueño del mundo, cortado en 3 realidades. Para los chinos para los chinos que viven en el campo y en las ciudades, sus sueños se ven rotos en las minas y en las fábricas. Están como expulsados de la tierra, ¿no? Y se enfrentan a pobreza por todos lados. Para la élite japonesa, sus sueños están consiguiendo ser fructíferos. El Estado les sirve a ellos y a sus deseos, comandado por sus palabras y sus órdenes. Ellos viven en la opulencia a base del sufrimiento, en mayor o menor término, o del trabajo duro, de todos los que están por debajo suyos. Y los cantoneses japoneses están atrapados en medio de esta contradicción, como una mezcla de la población local y de los japoneses. Ellos son la clase media, un ideal al que los chinos pretenden aspirar a medida que intentan alcanzar el modo de vida de la élite. A pesar de estas condiciones, miles de inmigrantes vienen a Guangdong buscando un lugar para cumplir sus sueños. El jefe ejecutivo Suzuki es uno de ellos. Queda una larga carretera por delante de él y innumerables obstáculos en ella. Pero el camino está pavimentado y Suzuki tiene que andarlo. Suzuki es el presidente actual, que principalmente, bueno, es el presidente de una de las empresas también. Entonces, pues vamos a darle al evento este. Y vamos a ponernos a investigar, pues yo siempre en este moza un poco igual lo que investigues, pero vamos a investigar cosas de industria que siempre están como desfasadas al principio y ya está. Realmente como más con Guangdong, que no lucha en guerras proxy, excepto por una mecánica que luego saldrá, pues no importa mucho qué armas tienes. Ni qué ejército, pero bueno. Aquí, ¿qué vamos a construir? Pues yo creo que podemos construir
una central eléctrica en Macao y otra aquí para tener más capacidad industrial. Lo vamos a aumentar. Esto es un poco como claro, está cambiado respecto de cómo es el juego base. Pues existe aquí como una especie de medida de las fábricas civiles que tienes y de las militares, y puedes repartirlas, pero es independiente luego de la pestaña de producción militar, que es la que estamos acostumbrados a ver. Entonces voy a aumentar las fábricas civiles para poder construir luego, y luego pues en segunda prioridad fábricas militares. Y aquí pues ya se están produciendo cosas en el apartado militar y voy a producir más armas, porque bueno, ya está. Tampoco es que pueda reclutar tropas porque por las mecánicas del juego no me deja. Y este es el mapa del mundo. Como veis, esta es la alianza japonesa que domina China, el sudeste asiático, parte de la India, Indonesia y una parte de Filipinas, que está dividida en 3 estados. Este es pro-estadounidense, este es pro-japonés, estos son comunistas. Luego está la zona de Rusia, que colapsó tras la Segunda Guerra Mundial y se dividió en un montón de microestados, pero bueno, si tenéis interés por alguno, pues ya me preguntáis o lo busquéis vosotros porque son muchísimos. Luego en Europa, pues Alemania consiguió conquistar Inglaterra, consiguió conquistar las partes occidentales de Rusia y creó un imperio. La cosa es que hubo un conflicto diplomático con Italia y con España y decidieron pues irse de la alianza y crear su propia alianza, que es el triunvirato. Ahora leo esto, que es el Mediterráneo, también con Turquía. Y luego además Alemania pues conquistó África, entonces creó 3 comisariados en Centroáfrica. Si bien esto lo van a acabar quitando en actualizaciones venideras, porque dicen que es como imposible a nivel histórico que Alemania pudiera haber conquistado tantas partes de África y tal. Antes el mod era como más loco, ¿no? Había como más cosas que no tenían sentido y ahora bueno, le están intentando racionalizar. Yo opino que está bien, pero bueno, que también debe haber espacio a la diversión y a la especulación un poco más fantástica, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, sí, me gusta la vía que están tomando porque están sacando muy buen contenido y no lo voy a discutir, pero a lo mejor, bueno, pues deberían dejar, si es que alguien quiere, que hubiera una versión del mod que tuviera pues todas esas cosas fantásticas. Por ejemplo, antes pues los alemanes habían hecho el proyecto Atlantropa, que era un proyecto por el cual se construyó una presa en el estrecho de Gibraltar y se drenaba al Mediterráneo para crear más zonas de cultivo, y eso lo han quitado porque se ve pues que evidentemente es imposible llevar a cabo una construcción así y tal. Y luego está Estados Unidos, que evidentemente pues ni en las fases más locas del mod pues Estados Unidos podía haber sido invadido por Japón y por Alemania, porque tenía una capacidad industrial pasmosa. Entonces bueno, aquí perdió Hawái frente a los japoneses por un bombardeo atómico y perdió en Inglaterra, pero no lo han invadido. Entonces lidera la Organización de Naciones Libres, en la que estarán Sudáfrica en el futuro, spoiler, Australia, Nueva Zelanda y bueno, Brasil también se acabó uniendo, Canadá y bueno, Escocia también se mete. Y ahora vamos a leer. Dice una danza macabra como en francés, ¿no? Bang. El sonido de Gabel Kanda Tatsuya. 33 años. El jefe de marketing de Químicos Yamashiro en Hong Kong. Con su usual bomba voz como de disparos, él manda el contenido de los papeles en una mano hacia el resto del complejo. Él habla de números skyrocketing, ¿no? Que se disparan como cohetes. En el Signing Fast of Today, la verdad es que es un rollo esto de traducir aquí. Así que creo que paso, tío. El que quiera que lo lea y haré como una especie de traducción general al final. Lo voy a leer.
Vale. Vale, pues habla un poco de gente que está ahí en las empresas, ¿no? Esto es un poco como un sitio de desarrollo tremendo donde hay un montón de oportunidades económicas y era un texto de contenido sobre gente que trabaja, directivos y tal. Entonces, bueno, el que quiera leer que lo haya leído, son textos así que meten como de flavor, ¿no? Como de historias que van pasando a medida que se desarrolla el juego y que está bien. Y luego, vale, estos son un poco los modificadores de Guangdong. Entre dos mundos, pues estabilidad menos 20%, apoyo a la guerra menos 20%, me quita poder político y no puedo crear unidades militares. Si bien Guangdong es nominalmente un estado independiente, sirve de facto a los intereses económicos japoneses. Guangdong es un accidente geopolítico y sus gentes y su gobierno sufren de la crisis de identidad. Resultado de esto, una mayoría de población china gobernadas por una pequeña clase de japoneses expatriados y una pequeña pero creciente grupo de cantoneses japoneses residentes después de una década de gobierno colonial, la gente de Guangdong tiene poco afecto hacia Guangdong como concepto político. Pero aún menos del que tienen a Nanjing, ¿no? Que es un poco la capital de la China títere, o de Tokio. Guangdong está atrapado entre dos mundos, nacido de dos culturas y no aceptado por ninguna. Solo el tiempo dirá en qué se convierte Japón. Incluso China y Japón irán por caminos distintos. Cultura de la corrupción. La inclinación histórica hacia el pequeño, algunas veces gobierno, masivos volúmenes de transacciones financieras y pérdidas han contribuido a que el gobierno de Guangdong se incline hacia la corrupción. La tentación de aceptar un poco de dinero, Timón, imagino que es como una especie de concepto que no conozco, es universal y hace que los negocios del gobierno vayan más allá, sean más difíciles de llevar a cabo debido a que, bueno, se necesita pues una financiación extra para poder sobornar. Bueno, pues network es como red, la red del Kempintai. Desde que Guangdong se estableció, el Kempintai ha jugado un papel un poco como en el outside, ¿no? Un poco en las afueras de la sociedad, dando seguridad y servicios de inteligencia y a veces eclipsando al pequeño cuerpo de policía de Guangdong. Muchos locales ven a la policía de Guangdong un poco más que como auxiliares glorificados de la guarnición militar japonesa, y su aparato de inteligencia se encarga de limpiar la jerarquía étnica de Guangdong para preservar todos los aspectos de la vida. Y bueno, salud fiscal, bien. Esto pues ya está, que Guangdong es pues le va muy bien económicamente y por lo tanto pues recibe créditos de calidad, ¿no? Porque esto es un poco como la pestaña de economía en la que no me había metido aún. Pues tú tienes un crecimiento económico y unos gastos, y si los gastos superan a los ingresos, entras en déficit y tienes que comprar deuda. Y dependiendo de de cómo te clasifiquen las agencias de deuda, pues te dan más intereses o menos, ¿no? Como en la vida real. Y bueno, creo que aquí voy a dejar el vídeo de introducción, porque bueno, me tengo que ir ya y espero seguir con ello. Me he visto un poco cortado, ¿no? A la hora de leer y traducir al mismo tiempo, entonces no sé muy bien qué voy a hacer con ello. Si alguien ve el vídeo y tiene interés en decirme cómo podría hacerlo para que fuera más atractivo para el público, pues estoy encantado de aceptar cualquier consejo. Y bueno, espero que haya segundo vídeo. Así que nada, hasta la próxima.